En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos una semana más a Saboreando la Palabra. Hoy vamos a comentar las lecturas del domingo 26º del tiempo ordinario, ciclo B. Y nos acompaña nuestro hermano, el diácono José Méndez. José, bienvenido. Gracias por acompañarnos a saborear la palabra en este día. Gracias a usted por la oportunidad y a todos los televidentes pues por seguirnos semana tras semana. Claro que sí. Pues vamos a entrar de lleno con las palabras, que si no el tiempo se nos acorta y se nos queda siempre. Vamos a empezar. La primera lectura está tomada del libro de los Números. Hoy estamos hablando del profetismo, estamos hablando de la actuación según Dios en favor del pueblo y cómo se interpone a ese, que es un don de Dios, cómo se interpone a eso el egoísmo humano. En la primera lectura está claro, ¿verdad? Es en la narración donde Moisés, Dios le dice a Moisés que elija unos ancianos, 70 ancianos concretamente, y que sobre ellos va a distribuir el Espíritu para que también ellos puedan ayudar a Moisés en la tarea de dirigir al pueblo, atender al pueblo, etc. Entonces Moisés los cita, pero de los 70 hay 68 y 2 que se quedan en el campamento y no van, pero todos lo reciben. Todos reciben ese espíritu que Dios les obsequia, ese don. Y entonces Josué pues se pone celoso y dice, pero ¿y cómo es esto? Si allí nada más fueron 68, dile a estos 2 que no pueden profetizar, no pueden hacer, pero resulta que esos 2 también, aunque se habían quedado en el campamento, eran parte de los 70, habían recibido el espíritu. Y entonces, pues fíjense cómo se trata con los criterios humanos de controlar, de manipular. No, es que este no es del grupo. Como no es del grupo, este no tiene nada que decir. Pero ahí está lo interesante de esto, porque cuando el Señor pone su mirada sobre ti, como decimos pues, naturalmente nosotros aquí en el campo, cuando la pedra está para uno, por más que te escondas, te la van a dar. Te llega. Te va a llegar. Eso quiere decir que cuando el Señor pone sus ojos sobre ti, no importa dónde te escondas, no importa cuán reacio seas, el Señor va a buscar la forma de hacerte llegar al término que Él quiere que tú llegues. Aquellos 2, pues por sus razones que tuvieron, no participaron de ese encuentro, pero el Señor había puesto sus ojos sobre ellos, porque eran agradables a Dios. Y por ende, el Señor derramó la misma bendición que con aquellos otros 68. Así es. Definitivamente, cuando Dios reparte sus dones, es su sabiduría infinita. No podemos nosotros juzgar, este sí, este no. Hay que discernir, obviamente, si los ha dado o no, pero no podemos controlar, decir, bueno, este no lo tiene porque a mí no me conviene que lo tenga. No, es que depende de lo que Dios ha hecho, que es lo que vemos en esta primera lectura, y de hecho es lo que vamos a ver en el Evangelio. Fíjense que siempre la primera lectura va un poquito combinada con el Evangelio, como anticipando de alguna manera el tema o algún matiz que aparece en el tema del Evangelio. Porque en el Evangelio vamos a ver, como en el segmento cuando nos toque comentarlo, efectivamente cómo se da el mismo problema que se da en la primera lectura con Josué. O sea, este no es de los nuestros, pues si no es de mi grupo, no puede estar incluido. O sea, pero Dios actúa fuera de todas nuestras previsiones, de todos nuestros controles y de todas nuestras restricciones, porque Dios es Dios y no lo podemos amarrar. No podemos decir lo que tiene que hacer. A veces tratamos, pero no le podemos decir lo que tiene que hacer y actuar como Dios, que es lo que nos conviene. Lo que tenemos que hacer es entender lo que Él está haciendo, discernirlo y actuar en conformidad. Pero eso es más difícil. Lo más fácil es dar rienda suelta al egoísmo y decir, no, aquí ya saben las cosas como yo digo, aquí mando yo, y este sí y este no. Así que ese es un poquito el tema de la primera lectura, ¿verdad? Dicho de manera muy simple. Yo quisiera que pasáramos a la segunda lectura. La segunda lectura tiene un tema muy importante para los corresponsables hoy. Estamos otra vez con Santiago, en el capítulo 5, pero estamos hablando del tema de los bienes materiales y las riquezas. Hoy Santiago pone el dedo en la llaga de algo que a veces nos cuesta tanto manejar y nos cuesta tanto trabajar, que quisiera empezar a hablar de ese tema, porque es un tema que vale la pena que nos extendamos un poquito más para luego no quitarle espacio al Evangelio.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las riquezas ni son malas ni son buenas en sí mismas. O sea, las riquezas son dependiendo de lo que tú hagas con ellas, obviamente. Como las cosas en general no son buenas ni malas, o sea, un libro no es bueno ni malo, es más, una pistola no es buena ni mala, si la usas para defenderte, pues es buena, si la usas para matar al inocente, pues es mala, o sea, es mala la acción, la pistola no tiene nada que ver, hace lo que tú le digas. Entonces, esto es bien importante, la riqueza es igual, porque hay gente que piensa, por un lado, no, eso es malo, el dinero es malo, eso es, no, y hay quien dice que eso es de Satanás y cosas de esas, lo que eran de esas. No, nada que ver, es decir, el dinero ni es bueno ni es malo. Puede ser buenísimo y la riqueza, o puede ser malísimo dependiendo del uso y de la manera que los manejemos. Bien, así que no es malo poseer mucha riqueza ni mucho dinero. Santiago no está diciendo que es malo y que los ejemplos que presenta, porque los ejemplos que presentan es básicamente de uso de la riqueza, es uno, y de adquisición de riqueza es el otro. Y son dos ejemplos de cómo se usa mal o cómo se adquiere mal. Pero no está hablando de la riqueza, está hablando de su uso o de su adquisición, que es lo que puede ser bueno o malo. Por eso vemos en el Génesis, dice que Dios lo creó todo bueno. El ser humano es el que ha ido convirtiendo la creación de Dios, que es buena, en mala por nuestras acciones, por nuestros pecados. Así mismo sucede con lo que es la riqueza. Es un don de Dios para que podamos vivir tranquilos, podamos vivir bien, en beneficio nuestro, de nuestra familia y de los hermanos de la comunidad que estén pasando algún tipo de necesidad. Es para compartir y tener la solidaridad con el hermano que está en necesidad. No es para oprimir y quitarle al hermano que está en necesidad. Ahí es donde se convierte la riqueza en mala, porque entonces estamos privando a otro de una bendición para nosotros apoderarnos injustamente de esas bendiciones que esa persona ha adquirido, sabrá Dios, con tanto sacrificio. Así es, estamos hablando precisamente de, vuelve a reforzar el tema, lo que acaba de decir José, el problema no está en la riqueza ni en los bienes materiales, está en si la usamos bien o la usamos mal. Si la usamos guiados por el egoísmo, pues obviamente es para mí, para mí, para mí, y voy a acabar quitándole al otro lo que necesita. Y también el otro problema es no solo el uso, sino cómo lo adquirimos. Continuamos con este tema interesantísimo al regreso de la pausa. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 26º del tiempo ordinario, ciclo B, con nuestro hermano el diácono José Méndez. Estábamos hablando de la segunda lectura, la lectura del apóstol Santiago, donde nos habla sobre el tema de las riquezas. Y pasemos ahora, después de lo que ya hemos dicho como una presentación, a los dos ejemplos que presenta Santiago. Santiago dice, un ejemplo, las riquezas que se gastan en lujos, ignorando a los que no tienen lo necesario para vivir. Obviamente eso es malo. Y uno puede pensar, bueno, pero es que yo no tengo 6 automóviles, 2 yates, un avión. Pues eso no me aplica. Sí aplica. Si no vivimos la sobriedad, estamos haciendo lo que dice Santiago que no se debe hacer. Pero miren, el egoísmo es muy sutil. Y uno, después que adopta un estilo de vida que puede ser menos egoísta, más egoísta, ultra egoísta, lo racionaliza y lo justifica y le parece lo más normal del mundo. ¿Por qué? Desde decir, bueno, esto me lo gané yo, así que yo hago con esto, como es mío, lo que me da la gana. Falso. Eso no te lo ganaste tú. Tú trabajaste y a través de ese trabajo Dios te lo dio, que es distinto. No te lo ganaste tú. Hay gente que ha trabajado el triple que tú y están pelados. Porque Dios no los ha bendecido como a ti con esa riqueza. Así que cuidado con que esto es mío, no es tuyo, es de Dios. Y es para que tú hagas con eso lo que Dios quiere que tú hagas con eso, que es lo que Dios haría si lo tuviera en la mano Él, si Él tuviera el control. Te lo está poniendo en tus manos para ver qué tú haces con eso. Eso es bien importante. Entonces, volviendo al tema del egoísmo, el egoísmo en distintas medidas, desde los súper egoístas, que matan para quedarse con lo que no necesitan, que es la locura, hasta las cosas más sutiles que se dan entre nosotros, como por ejemplo gastar en cosas superfluas, ¿no? Voy a comprar otro par de zapatos que no necesito. Voy a comprarme
2 pantalones más y 3 camisas más que no necesito porque, no sé, vamos a suponer que tenga 15, 20, que no están rotas. Que no. Y ni tan siquiera voy a decir, bueno, pero como compré 3 más y ya tengo 15, bueno, en vez de tener 18, pues voy a regalar 3 a obra de caridad, por lo menos, ¿verdad? Sería, no, porque es que eso es mío y eso algún día me la pongo porque me gustan mucho, me quedan bien, voy a comprar 3 más y sigo, porque ese color no lo tenía, ¿verdad? Pero dice, pero ven acá. Pero entonces cuando hace falta dinero para algo, no, pero es que estoy pelado, es que las tarjetas están hasta acá, ya no puedo, pero ¿por qué gastamos en lo que no necesitamos? ¿Ves? Es riquezas que se gastan en lo innecesario, en lo superfluo, ya no tanto como el lujo, aunque a veces es lujo, ¿no? Porque puede ser una t-shirt de $80, ¿verdad? Una polo shirt de $80, $100 podría ser, y uno dice, bueno, pero ¿y cómo uno se va a gastar $80, $100 en una polo shirt? Si la hay de 20. Bueno, en fin, no sé. Todo es posible, ¿verdad? Pero, por eso es que vemos el problema que estamos viviendo a nivel social en el día de hoy. Claro. Vemos a veces que vamos incluso a un restaurante de comida rápida y tú ves que hay gente que compran un combo agrandado, dan 2 mordidas y van y lo echan al zafacón. No piensan en la necesidad que tiene otro hermano que no tiene absolutamente nada que comer. Así sucesivamente, porque aquel pues compró un carro nuevo, yo tengo que comprar un carro nuevo. Andamos en unas competencias completamente vanas, porque estamos dejando que el materialismo, el consumerismo habite y controle nuestros corazones y no estamos dejando que el don de Dios entre y tome control. Tenemos que vivir como el Señor nos pide que vivamos. E incluso lo vemos en el Evangelio cuando le dice a los discípulos, si tienes 2 túnicas y uno las necesita, dásela. ¿Por qué? Porque la otra te está sobrando, porque tú lo único que necesitas para ponerte es una, no son las 2, porque tú no te puedes poner las 2 a la vez. Pues eso nos está diciendo el Señor. Tenemos que ser solidarios. Si el Señor nos ha bendecido con abundancia, gloria a Dios, pero que esa abundancia sea también para beneficio del prójimo que está en necesidad, pero no por la filantropía, sino porque estamos en una solidaridad de corazón. Lo estamos haciendo a ejemplo de Cristo, no para buscar un crédito contributivo, sino para buscar ser agradable a Dios. Hablando de crédito contributivo, eso nos lleva al segundo tema de Santiago. Dice Santiago, las riquezas que se alcanzan a base de injusticia. No estoy diciendo un crédito contributivo sea una injusticia, estoy diciendo que muchas veces retocamos los números por aquello de que me quede más, pague menos, en fin, lo que sea, alcanzar X o Y beneficio. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y por qué no voy a pagar lo justo? Está correcto tomar todas las deducciones posibles, pero retocar no es correcto. Es decir, todas las deducciones que aparezcan, que sean legales, no hay problema ninguno, ponen las cosas como deben ser, pero a veces nos pasamos de la raya, y eso acaso no es quedarse con algo que no me pertenece. Eso no son riquezas alcanzadas a base de injusticia, eso es una injusticia. Es una injusticia al resto de la población, porque si yo estoy manejando las cosas para no asumir mi parte, la que me corresponde, para que me quede más, cuando hay gente que a lo mejor depende de eso. Alguien va a decir, sí, pero es que hay mucho dinero que se lo roban, que lo malgastan, que lo utilizan mal, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo tú adquieres lo que tienes. Que otro haga mal con lo que tiene, son otros 20 pesos, es la primera parte, es que esa persona no viva la sobriedad, no utilice bien los recursos que Dios le da, pero la segunda parte es cómo tú te aprovechas de algo que no es tuyo para quedarte con ello, y eso no es correcto. Eso no, cuando ponemos las cosas materiales, en este caso las riquezas y el dinero, por encima de lo que Dios me pide, ya sabemos que vamos a tener problemas. No me va a alcanzar, porque ¿saben qué? El dinero no le alcanza a uno si no hace con él la voluntad de Dios. Eso es así. De la misma manera podemos decir que el tiempo no le alcanza a uno si no hago con el tiempo la voluntad de Dios. Tan sencillo como eso. Porque Dios no es cruel ni es malo. Dios me da el tiempo para que yo haga todo lo que necesito hacer para cumplir su voluntad. Si no me alcanza, es que no estoy donde debo. Y me da todo el dinero que necesito para que yo pueda cumplir su voluntad con Él. Y satisfacer las necesidades y satisfacer a las personas que necesito ayudar, que están al lado mío, que pueden menos, que tienen menos. Si no me alcanza, pregúntese, porque definitivamente no estamos haciendo las cosas bien. Hay un grado de egoísmo y de codicia ahí que
que está viciando, está dañando, y después por eso hay tantas preocupaciones económicas, cuántas veces se separan las parejas, los matrimonios, la familia sufre tanto porque no hay límite. O sea, si viviéramos la sobriedad, bendito sea Dios, eso sería un paraíso. Pero hay que aprender y eso es parte de la penitencia que debíamos hacer. Para algunas personas es una penitencia terrible, pero es un buen ejercicio vivir la sobriedad. O sea, no gastar en lo que no es necesario. Creo que tenemos que examinarnos todos y decir, bueno, a ver, ¿yo cómo estoy viviendo? Yo gasto en lo que necesito, gasto en lo que no necesito. Yo, a la hora de manejar el dinero, tengo mi presupuesto. ¿Cómo me manejo yo? Todas estas cosas son bien importantes. Y yo no quiero terminar este segmento sin recomendarle a los televidentes que busquen y dónde se ofrece el taller bíblico financiero Compás Católico. Allí le van a enseñar todo esto y un poquito más. Y va a cambiar su vida dramáticamente, radicalmente. Busque el taller Compás Católico. Lo se dan en algunas parroquias aquí en la Arquidiócesis de San Juan, que es donde estamos grabando. Todavía no estamos en el resto de la isla de Puerto Rico, pero poquito a poco esperamos llegar. Así que ese es un buen consejo. Cerramos y regresamos luego de la pausa. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 26º ciclo B, el tiempo ordinario. Estamos aquí con nuestro hermano, el diácono José Méndez. Y vamos a pasar en este segmento ya al Evangelio, que siempre es el plato fuerte de las lecturas del domingo. En este Evangelio que tenemos hoy, tomado de San Marcos, pues estamos en el ciclo B y estamos leyendo San Marcos, capítulo 9. Tenemos dos partes. Podemos dividirlo en dos partes para entenderlo y comentarlo. La primera parte es la que va con la primera lectura, que es, si no es de los míos, no tiene break, no tiene cabida. Esa es la primera parte del Evangelio. Y la segunda parte de Jesucristo aprovecha para dar toda una explicación y catequesis sobre el tema del escándalo, lo que es el escándalo, y hablaremos de eso enseguida. Vamos a la primera parte. La primera parte es, como este no es del grupo, no puede hacer lo que nosotros hacemos, porque nosotros tenemos como que la franquicia, tenemos el copyright, así que no puede estar. Es lo mismo que pasa en la primera lectura. Y claro, los discípulos entran en esa misma lógica en la que entró Josué en la primera lectura. Impídele, Señor, que obre en nombre tuyo, que haga cosas buenas en nombre tuyo. Y Jesús dice, pero es que si lo hace en nombre mío, no puede ser malo, tiene que venir de parte mío, porque recuerden que el Padre actúa a través de cualquiera que acoge su obrar. Es decir, si una persona no es necesariamente de una institución, pero está haciendo lo que Cristo hace, está hablando como Cristo habla, está ayudando y sirviendo como Cristo sirve, pues ¿cómo se lo vamos a impedir? Porque no está... no, o sea que Jesucristo, que esto es algo también, va frontalmente contra el egoísmo y la manipulación humana, que todos somos controladores y manipuladores, ¿no? Porque como somos criaturas limitadas, nos gusta tener todo, tú sabes, y entonces no, y sí. Y entonces Jesús dice, no, Dios actúa libremente y no podemos impedirle por egoísmo que actúe a través de cualquier persona. El tema es discernimiento. Que no cualquiera, pero si hace lo que Cristo hace, si habla lo que Cristo dice, si sirve como Cristo sirve, pues ¿qué mal está haciendo? El detalle está vivir lo que Jesús nos pide que vivamos, comenzando con lo que son las bienaventuranzas. Si yo vivo el servicio al hermano, estoy siendo fiel al mandato del Señor. Estoy siendo agradable a Dios. Por ende, el Señor derramará dones sobre mí para beneficios de la comunidad que Él me ha encomendado. Que eso es algo que tenemos que tener bien claro todos y cada uno de nosotros. El Señor nos da carismas a todos y cada uno de nosotros, y esos carismas son para beneficio de la comunidad que Él ha puesto a nuestro cargo. No son para uso exclusivo mío. Ahí es donde viene la contradicción ahí en el Evangelio. ¿Por qué? Porque si yo no pertenezco al grupo tal, yo no pertenezco al movimiento aquel, yo no pertenezco a este otro, tú no puedes hacer eso porque eso es exclusividad de esta gente. No,
Eso es exclusividad de Dios, del Espíritu de Dios, que sopla y se mueve a donde Él quiere, cuando Él quiere y para los que Él quiere. Y eso es algo que tenemos que tener claro. El Espíritu de Dios nosotros no lo podemos aguantar. El Espíritu de Dios se va a mover, se va a manifestar como Él desee. El detalle está en yo ser dócil al Espíritu de Dios, para que entonces el Espíritu de Dios se manifieste rica y abundantemente sobre mí y sobre las comunidades donde estamos todos y cada uno de nosotros. Sí, yo quiero aprovechar con el carisma que tiene la autoridad, por ejemplo, en el seno de la iglesia institucional. Es decir, Jesucristo no está diciendo, bueno, aquí cualquiera puede hacer lo que quiera, no está diciendo eso y decir lo que quiera, claro que no. Es decir, hay un carisma propio de la autoridad eclesiástica que es para el discernimiento y decir esto sí y esto no. Y si esto está de acuerdo con lo que dice Jesús. Pero si está de acuerdo con lo que dice Jesús, ¿qué mal hace? Ahora, no cualquiera que se para a decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa, pues ya tiene cancha para y puede hacer. No, no es así tampoco. No es eso lo que está diciendo. Fíjense, Jesús lo resume en una frase, que son de esas frases lapidarias del Evangelio. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Está en el versículo 40. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Así que si está actuando a favor nuestro, ¿por qué se lo vamos a impedir? Ahí entra el egoísmo. Pasemos a la segunda parte, que es el tema del escándalo. El tema del escándalo es bien importante. Jesús aprovecha para darnos toda una explicación y una catequesis que valdría la pena, porque a veces incluso podríamos estar escandalizando a otro. ¿Qué significa escandalizar? ¿Qué significa la palabra escándalo? Es una palabra griega que significa hacer tropezar. Escandalizar es hacer tropezar. ¿Okay? Y entonces hacemos tropezar cuando por nuestras palabras, nuestras obras, nuestras actitudes, nuestra manera de conducirnos en la vida, damos un antitestimonio. Y entonces hacemos tropezar en el sentido de que una persona que tiene una fe que está todavía más o menos, o unos conocimientos de fe que no están muy completos o lo que sea, ve a una persona, dice, bueno, este es diácono, este es sacerdote, o este obispo, o este catequista, o el que sea. Y se pone a pensar, espérate, ¿estaré yo bien? ¿Estoy en la iglesia correcta, por ejemplo? ¿Estoy haciendo las cosas bien o no? En fin. Entonces, esto puede haber personas afectadas por el escándalo, por nuestras actuaciones. Y, repito, no tiene que ser el Papa o no tiene que ser un obispo o un sacerdote, puede ser simplemente un laico, que en su actuación, en el seno de su familia, por ejemplo, puede escandalizar a otros. ¿Sí? Va el domingo a la misa y qué sé yo, pero después lo que se dice o lo que se hace es, wow, escandaloso en el sentido de hacer tropezar, pone en juego la fe de esas otras personas que hasta cierto punto, pues obviamente los hijos, por ejemplo, dependen de los padres. Entonces el hijo sí va a misa con el padre el domingo, pero luego veo ciertas cosas y dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? Todo como que no. Así que ahí entra el tema de los pequeños. Pequeños en el sentido evangélico, en el sentido bíblico, son como los niños, que en el domingo pasado Jesús pone en el centro. Los niños porque son pequeños, son frágiles, no se valen por sí mismos, dependen de otros, dependen de los padres, dependen de los adultos. Pues en ese sentido, los pequeños, los que dependen de otros, porque su fe todavía no está muy consolidada, pues esos necesitan que aquellos que están en una posición más alta, más prominente o más, pues den un testimonio correcto. O sea, no escandalicen, sino todo lo contrario. Entonces, pues Jesús habla de lo que es escandalizar a otros y luego también habla de lo que hacemos que no necesariamente nos escandaliza, porque uno a sí mismo no se va a escandalizar, pero que nos obstaculiza el seguimiento de Cristo. Y ahí es donde habla de la famosa cortarse la mano, sacarse el ojo, en fin, que uno puede decir, bueno, pero ¿qué es esto? Cortarse la mano, sacarse el ojo, son maneras de hablar. ¿Qué es lo que está diciendo él? Pues mire, la mano es el instrumento de lo que hacemos, el ojo de lo que deseamos y el pie de donde vamos. Lo que está diciendo, si a donde tú vas o lo que tú haces o lo que tú quieres, que es el ojo, lo que tú deseas, te hace daño, te impide seguir, pues entonces simplemente tienes que quitarlo. No puede ser, no podemos seguir con eso. Bien, hasta ahí llegamos esta semana. Vamos a recomendarles siempre que vayan al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Ahí tienen el guión donde está, del que está tomada la información para la conversación que tenemos aquí en el programa. Y esperarlos la semana que viene, agradecerle a nuestro invitado su participación y despedirnos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.